Entonces procedo a compartir la pantalla para ver algunas cuestiones relacionadas al sílabo. Muy bien, están todos, ¿no? A ver, antes de esto voy a tomar lista. Ya voy a ir al Zoom un segundo para poder tomar lista. A ver, señores, presten atención. Alduy. Melanie Alduy. Presente, profesor. Buenas Alguay. tardes, presente, profesor. Hola. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ivette Arias. Presente, profesor. Jordan Barzola. Presente, profesor. Diana Bendezú. Presente. Yara Berrospi. Presente, profesor. Daniel Bravo. ¿Daniel está? Parece que no está Daniel. Ok. Fernanda Cabrera. Fernanda Cabrera. Tampoco está. Okay. Darlene Carguapoma. Presente, profesor. Henry Castillo. Henry Castillo. ¿Dónde está? Daniela Congona, perdón. Presente. Ok, Daniela, gracias. Kennedy Coquinche. Presente, profesor. Ya, okay. Diego Córdoba. Presente, profesor. Cubas Torres Karen. Presente, profesor. Giancarlo Díaz. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Giovanni Estrada. Presente, profesor. Lorena Guillén. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mireya Gutiérrez. Presente, profesor. Ángela Guamán. Presente, profesor. Jennifer Huerta. Presente, profesor. Orihuela, Jocelyn Orihuela. Jocelyn. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Romina Pereira. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Abril Pérez. Presente. María Prado. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fiorella Quispe. Presente, profesor. Jairi Ramírez. Buenas tardes. Presente, profesor. Ok. Nicole Ramos. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mariano Retuerto. Presente, profesor. Mario Ruiz. Presente, profesor. Flor Saavedra. O María Flor. Presente. Ok. Yanina Sánchez. Presente, profesor. Andrea Lucero. O Andrea Presente, Lucero. profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nicole Solano. Nicole no está. Okay. Sara Zulca. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Janet Vega. Presente, profesor. Buenas tardes. Samuel Vélez. ¿Dónde está Samuel? A ver. Xiomara Ceballos. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver cuántos hay. Muy bien,
Voy a grabar la asistencia. Profesor, ¿qué tal? Henry Castillo acaba de escribir, Henry Castillo y Nicole Solano acaban de escribir en el chat del Meet, indicando que tienen problemas en su micrófono. Ah, caramba. Ujú. Muy bien, listo. Ok, gracias por la información. Muy bien, voy a ver dónde está. No estoy compartiendo la pantalla. Ok, voy a compartir pantalla. Un minuto, por favor. Voy a salir del Zoom. Listo. Muy bien, de manera muy resumida, seguramente ustedes ya lo habrán escuchado, el modelo educativo de la universidad, modelo educativo de estudios generales, ¿no? Ya hemos visto que el curso es un poco amplio, ¿no? En su último punto plantea las causas de la desigualdad social, económica, cultural y política en distintas áreas del país y al interior de ellas, ¿no? Estudia las fuerzas motrices que explican el crecimiento económico, el cambio social y cultural en las últimas décadas, así como el cambio en el papel del Estado en el Perú actual, ¿no? Entonces, el enfoque, el esquema del curso como tal es bastante amplio. Realidad nacional, eh, básicamente, es un curso, pues, que seguramente a nivel de primaria, a nivel secundaria, han estado conectados de alguna manera. ¿Ya? Entonces, el curso tiene varios logros o resultados que, de acuerdo al enfoque por competencias, ese enfoque por competencias está enmarcado dentro del modelo educativo de la universidad y, por lo tanto, dentro del modelo educativo de estudios generales. Entonces, esos logros o resultados se conocen como competencias en un sílabo que tiene que ver con el enfoque por competencias, ¿no? Dentro de la competencia general, un poco la idea es interpretar problemas políticos, económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque inclusive hemos hablado, algunos han opinado de los años 80, otros hemos visto de los 90, hemos visto cómo algunas percepciones cambian con respecto a la opinión de algunas ciudades, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo hay una tendencia a que muchos de los jóvenes o la juventud hoy en día vive su vida eh, interactuando, obviamente, con varias redes sociales, ¿no? El joven de ahora publica su vida, ¿no? No es tan reservado, ¿no? En publicar lo que hace y eso es a nivel de redes sociales. Existe esa interacción, ¿no? En definitiva. ¿Ya? Entonces, esta competencia general que necesariamente interpreta los problemas políticos, económicos o sociales ocurridos durante el siglo XX, las primeras décadas del siglo XXI en el Perú como parte de su desarrollo autónomo y la influencia del contexto latinoamericano y mundial, ¿no? Entonces, esto nos obliga, en cierta forma, a desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico no solamente para evaluar, para opinar, para decir de repente lo que no nos parece, sino que también ese pensamiento crítico se convierta en un pensamiento crítico constructivo, ¿no? Que desplace o que contenga una actitud crítica, ¿no? Que nos permita comprender mejor, ¿no? Y que nos permita, ¿qué cosa? Interactuar desde el punto de vista de nuestra participación, nuestra acción ciudadana, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de repente tener un enfoque un poco más cívico, ¿no? Para de repente validar o mantener el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Y que este Estado de Derecho pues tenga un compromiso con una resolución y que se busque en cierta forma el compromiso y que se busque de alguna manera la solución de los problemas sociales que enfrenta nuestro país. Muchos de ustedes de repente cuando terminen su carrera trabajarán, muchos serán empresarios, muchos serán jefes, muchos serán gerentes. Muchos de ustedes también estarán comprometidos con trabajar en la gestión pública, en el sector público, ¿no? Y tendrán que solucionar problemas del sector o los problemas
de los sectores complementarios a la actividad turística del Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una especie de recuperación del turismo, pero los primeros brotes de recuperación tienen que ver con el turismo interno, ¿no? ¿No? Eso también es muy importante, o sea, un poco la idea es alcanzar los mismos niveles que teníamos en visitas de turistas al 31 de diciembre del año 2019, que quedó más o menos en 4.400.000 o 300.000, la cantidad de turistas que vino al Perú por allá, por ese año, ¿no? El 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ayuda, en cierta forma, a que de repente se puedan solucionar algunas situaciones que tienen que ver con estos problemas políticos, económicos, sociales fundamentales, ¿no? Segundo para ponerme el micro bien. A ver, ya está. Bueno, el respecto y restricto al Estado de Derecho, ¿no? La resolución de problemas sociales son cuestiones que están muy tocadas hoy en día, ¿no? Entonces, hay todo un tema, ¿no? Con el debido proceso de alguna forma, pues, acarrea, pues, algunas opiniones, ¿no? Muchas de ellas de repente eh, que no tienen mucho que ver con el respeto a las normas, y si no tienen que ver con el respeto a las normas, se generan otros problemas de tipo social por percepciones, ¿no? De repente pueden haber percepciones sustentadas, pueden haber falsas percepciones también acerca de un tema en particular, ¿no? Pero el hecho está en que tenemos un gran bombardeo, ¿no? De información, ¿no? Y tenemos que de repente analizar, conocer, criticar, buscar soluciones para determinado aspecto de nuestra realidad concreta, ¿no? Entonces, esta competencia general engloba todo eso, ¿no? Y de alguna otra manera, pues el compromiso, que es el compromiso personal, el compromiso de solucionar los problemas sociales o parte de los problemas sociales que el país enfrenta, ¿no? Otra de las competencias específicas es interpretar las principales transformaciones y problemas en las relaciones sociales y económicas a través del empleo de herramientas de las herramientas de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, el hábito de lectura es un componente importante, ¿no? El aspecto, la curiosidad científica, el interés por la investigación básica también son elementos muy importantes, ¿no? Definitivamente todas las universidades, ¿no? Todas las carreras están comprometidas con un proceso eficiente de investigación científica, ¿no? Un poco la idea también es incrementar nuestra posición en los rankings universitarios a nivel mundial en la cuota que corresponde a investigación científica, ¿no? Entonces, esto también es interesante, ¿no? Ya que porque esta investigación científica, por ejemplo, permite solucionar y antes de hacerlo permite reflexionar acerca de ciertas situaciones sociales, ¿no? Que de alguna u otra manera tienden al fortalecimiento personal, ¿no? Entonces tienden al fortalecimiento del desarrollo personal de la comunidad, de las personas que componen una comunidad, un lugar, una provincia, todo, ¿no? Se genera un de ecosistema de fortalecimiento ético ciudadano que propicia el desarrollo personal puntualmente, ¿no? Practica razonamiento ético a partir del conocimiento e interpretación de los principales problemas políticos, sociales, económicos y culturales, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros habíamos preguntado, ¿no? Y ha sido importantísimo que muchos de ustedes opinen acerca de determinadas situación o determinado aspecto de la realidad concreta que nos aqueja hoy, ¿no? Problemas importantes a tratar, el tema del maltrato a la mujer, ¿no? El tema de la inseguridad ciudadana, que es un tema pues terrible, ¿no? Porque las penas son mínimas, ¿no es cierto? O de repente pues te dicen a ti, si te roban un celular, ¿no es cierto? Y esto es básico. Si te roban un celular, atrapan al ladrón, van a la comisaría, vienen los familiares del ladrón y te quieren pagar a ti para que retires la denuncia,
¿no? O de repente de alguna otra manera tienden a arreglar con la autoridad para que la denuncia no procese o no progrese. Pero, por ejemplo, si te roban un celular, te arrastran, ¿no? En una moto, te arrastran en un automóvil al intentar robar tu celular, te lo roban finalmente, terminas golpeado, encuentran al ladrón, te llaman a la comisaría a ti, lo denuncias. Pero por el monto, ¿no? Por el monto del robo, por el celular, la comisaría, la fiscal, lo suelta al haber de que no hay, al evidenciar de que no existen elementos o pruebas suficientes, ¿no? Para que se inicie una acción legal. ¿Qué se descubrió hace algún tiempo? Definitivamente, ¿no? Como parte de los problemas, estos problemas políticos que tenemos, ¿no? El tema ético es muy importante, ¿no? Y por ahí entró a tallar en este caso, ¿no? Que si a alguien le roban algo, ¿no? Para que la denuncia progrese y no suelten al delincuente para que siga delinquiendo, hay que denunciarlo, ¿no? Por intento de homicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie eh, de elementos, ¿no? Que de alguna u otra manera nos van a permitir, en todo caso, de repente entender algunos contextos en un aspecto básico, ¿no? Como de repente de ingresar una denuncia, ¿no? Entre otros elementos. Entonces, estas, estos resultados del aprendizaje en aspectos específicos, ¿no? Razonamiento ético. Razonar con ética es un poco difícil, señores, ¿ah? No digo que sea imposible, ¿no? Pero razonamiento ético a partir del conocimiento e interpretar los principales problemas políticos, económicos, sociales y culturales, tenemos que hacerlo, eh, obviamente, desde el punto de vista imparcial, ¿no? En la medida que seamos más imparciales, más vamos a poder de repente analizar los problemas, ¿no? Con una óptica un poco más original, ¿no? Esa óptica más original obviamente nos va a permitir observar mejor la realidad y reflexionar mejor acerca de ello, ¿no? Otro aspecto que tiene el logro del aprendizaje tiene que ver con actitudes y valores, ¿no? Entonces, dentro del tema virtual, pues hay un tema autodidacta, ¿no? Hay una especie de aprendizaje autónomo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese aprendizaje autónomo tiene que ver de repente con los trabajos personales, los trabajos grupales o las lecturas acerca de un tema en particular, ¿no? O las ayudas audiovisuales y la opinión. Otro tema que tiene que ver con esta parte de actitudes y valores eh, aplica normas, ¿no? En la comunicación en redes, ¿no? Y en las actividades sincrónicas y asincrónicas de la asignatura, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante porque esta es una sesión sincrónica, ¿no? Los trabajos o la formación, bueno, los grupos que van a realizar los trabajos, las actividades o los diversos foros que tengamos van a tener que ver, obviamente, con este tema de realización de actividades, ¿no? En el formato asincrónico. Valora la actitud de liderazgo y el trabajo en equipo, elaborando investigaciones, eso es importante. Ya seguramente muchos de ustedes ya tienen su grupo, de repente del ciclo anterior, ¿no? Expresa y comunica de forma clara, precisa sus opiniones sobre los contenidos de la asignatura en la expresión oral, escrita o gráfica, según los tipos de interlocutores, audiencias y o exposiciones. Respeta a la persona, a la naturaleza y busca la excelencia personal y profesional. Es extremadamente importante estos temas de actitudes y valores. Ya, también todas estas competencias de alguna u otra forma eh, se alinean con algo mucho más grande, ¿no? En este caso es el producto final. El producto final es el egresado, ¿no es cierto? El producto final es el egresado de la universidad, ¿no? Entonces el perfil de egresado de una universidad
como San Marcos, ¿no es cierto?, tiene que ver fundamentalmente con aplicar los conocimientos, ponerlos en prácticas para poder resolver problemas, evidenciando siempre ese compromiso ético. Tiene que ver con capacidad de análisis y síntesis para la toma de decisiones, ¿no es cierto?, emplazando siempre responsabilidad, sentido crítico y autocrítico. El otro elemento también es trabajar en equipo con una perspectiva transdisciplinar, multidisciplinar, ¿no es cierto?, para transformar la realidad compleja, ¿no? Es muy importante porque muchas de las reacciones que nosotros vemos, o sea, se empieza a analizar mucho, pues, la interacción de algunas personas, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, eh, algunos físicos que se dedican a la economía, ¿no? Están parando el oído cuando habla el presidente del Banco Central de Reserva, por ejemplo, ¿no? O cuando habla el ministro de Economía o el primer ministro de algún país desarrollado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, hay algo en sociología que se llama sociofísica, ¿no es cierto?, que trata pues de engranar aspectos físicos, ¿no?, aspectos de la física que nosotros conocemos, ¿no?, la física teórica, para tratar de explicar obviamente el comportamiento, ¿no?, de las sociedades. Entonces, y eso forma parte de comprender para transformar la realidad compleja, ¿no? Entonces, podemos ver ahí obviamente pues que de alguna u otra manera pues importa mucho lo que digan esas personas, ¿no? Un presidente, un primer ministro, un presidente del Banco Central de Reserva, porque lo que dicen puede provocar los mejores beneficios o los mayores perjuicios de repente, dependiendo de la línea de política económica que siga, por ejemplo, ¿no? O los lineamientos de política social que pueda seguir de repente un determinado sector, ¿no? O las políticas públicas que quiera emplear de repente un determinado gobierno de turno, ¿no? Genera nuevos conocimientos que aportan al desarrollo de la sociedad mediante la investigación. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, un poco de esta parte, ¿no?, es generar un nuevo conocimiento basado en los que ya existen, ¿no? Gestiona la información y la difusión de conocimientos con adecuada comunicación oral y escrita de la propia profesión, ejerciendo el derecho de libertad de pensamiento con responsabilidad. Definitivamente, ¿no? Entonces, un poco la idea es compartir conocimientos, ¿no es cierto?, difundir el conocimiento, ¿no?, ejerciendo siempre el derecho de libertad de pensamiento con raciocinio y sobre todo con responsabilidad. Desempeña su profesión con liderazgo, adecuándose a los cambios y a las nuevas tendencias. Comprometido con la paz, el medio ambiente, la equidad de género, la defensa de los derechos y de los valores democráticos, ¿no? Es un aspecto del perfil del egresado bastante completo, ¿no? Muy completo. Hay unas competencias genéricas del egresado, ¿no es cierto? Tiene que ver con la investigación acerca de problemas locales, regionales, globales, ¿no?, con actitud y con maneras críticas, éticas, creativas, que contribuyan al desarrollo, ¿no?, al desarrollo de este profesional dentro de su disciplina. Pero también esto a su vez contribuye obviamente con la satisfacción de las necesidades, ¿no?, sociales más importantes. El otro aspecto es que lidera grupos sociales, impulsa el espíritu de cooperación, equidad, tolerancia, convivencia democrática, compromiso individual y colectivo para lograr desarrollos organizacionales y sociales sustentables, ¿no? Ese aspecto es impresionantemente bueno, impresionantemente capaz, ¿no? Porque habla mucho, ¿no?, del espíritu de cooperación, habla mucho de tolerancia, habla mucho de una convivencia pacífica dentro de ámbitos democráticos, ¿no?, y de compromisos colectivos, ¿no?, para formar lazos sociales, políticos, económicos, ¿no?, que prevalezcan a lo largo del tiempo, es decir, que sean sostenibles, sustentables. Propone soluciones a problemas nacionales e internacionales utilizando los enfoques de derechos, de interculturalidad y de género
en sus actividades de formación, investigación, proyección y extensión universitaria con responsabilidad social, ¿no? Ese elemento también es muy importante. Gestiona de manera integral el riesgo de desastres, promueve el cuidado del medio ambiente e impulsa actividades para educar. Toma conciencia y establece políticas públicas que mitiguen el cambio climático global. Utiliza efectiva y eficazmente las tecnologías de información y la comunicación digitales en sus actividades de formación e investigación, manteniendo un alto grado de conectividad social y profesional con la comunidad universitaria y con las redes académicas sociales relevantes para cumplir sus funciones personales y profesionales, ¿no? Definitivamente. Se desarrollan operacionalmente, operacionalmente en las actividades que concreten los ejes transversales del modelo educativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? 2020, ¿no? Que se encuentra en los planes de estudio. Eso también es muy importante porque hasta hace algún tiempo atrás los sílabos por competencia pues hablaban de los objetivos de la carrera en sí, ¿no? O sea, no había un nexo o sea, siempre ha habido un nexo con la universidad, sino que no se decía y no se definía, ¿no? Luego de un tiempo, obviamente, se ha creído conveniente, ¿no? Que se diga, pues, cuáles son las competencias de la carrera, del curso, de la carrera, pero también cuáles son las competencias del egresado, ¿no? Entonces, todo eso dentro del marco de un modelo educativo institucional, ¿no? Muy bien. Bueno, perfil del egresado de la Escuela de Estudios Generales, ¿no? Hace algún tiempo atrás, Estudios Generales, pues, era independiente. De un tiempo a esta parte han salido nuevas normas, nuevas leyes, que implica, pues, que cada escuela debe encargarse de estudios generales, ¿no? Entonces, antes era un área específica, ¿no? Ahora no, pues ahora Estudios Generales es de la Escuela de Turismo, ¿no? Entonces, este perfil del egresado de la Escuela de Estudios Generales, ¿no? Tiene que ver con las áreas de ciencias económicas y de la gestión, ¿no? Y esto tiene que ver con que este egresado tiene una formación escolar con comunicación oral adecuada, sabe leer, entender, redactar textos con objetivo, con pensamiento deductivo y lógico, ¿no? Y tiene un manejo de gramática, un manejo básico, bueno, aquí le han puesto básico, ¿no? Pero debería tener un manejo básico o un manejo funcional o un manejo avanzado de la gramática, ¿no? La habilidad cuantitativa, porque eso de alguna u otra manera expresa obviamente la vocación que se tiene por las ciencias económicas, ¿no? Por un lado, y por otro lado también eso da cuenta de la profunda preocupación por el desarrollo del país, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque ciencias económicas de la gestión, pues tiene que ver con todas esas carreras, ¿no? Como turismo, como administración, como negocios internacionales, como negocios globales, ¿no? Como economía. Todas esas carreras pertenecen, pues, al ámbito de las ciencias económicas empresariales o ciencias económicas y de gestión. Bueno, el perfil del egresado propiamente dicho, la Escuela de Estudios Generales, el estudiante de Estudios Generales de Ciencias Económicas y de Gestión tiene capacidad para la preparación, sustento y comunicación de discursos informativos y argumentativos. Tiene compromiso ético, ejerce la libertad de pensamiento, con responsabilidad, tiene capacidad de aplicación de conocimientos para resolver problemas de naturaleza práctica, sabe resolver problemas matemáticos, relacionados con su contexto. Tiene capacidad de razonamiento lógico, posee capacidad de análisis con pensamiento crítico, tiene capacidad para el desarrollo humanístico, para relacionarse con otras personas, para trabajar en equipo con perspectiva transdisciplinaria. En resumen, tiene capacidad de liderazgo, ¿no? Entonces, todo eso se resume en el liderazgo de este perfil del egresado de la Escuela de Estudios Generales, ¿no?
existen algunas competencias transversales, como la investigación, ¿no? O sea, esa capacidad de investigación, pensamiento crítico, creativo, ¿no? Entonces, obviamente todo esto tiene que ver con explorar, con la capacidad de explorar asuntos, temas de interés, con relacionar ciertos eventos, ¿no? Con de analizar todos los elementos o todos los eventos antes de formular una opinión, ¿no? O conclusión. Entonces, esto tiene que ver también con la capacidad de plantear una acción de estudio, ¿no? De la misma en un nivel básico, ¿no? Eso es importante. Tiene también habilidad para combinar o sintetizar ideas existentes, imágenes u otro pensamiento original y la experiencia de pensar, reaccionar y trabajar en un mundo imaginativo, caracterizado por un alto nivel de motivación, pensamiento divergente y asunción de riesgos. Bueno, eso es importante pues porque habla de la diversidad, ¿no? Este aspecto de investigación no solamente transversal, ¿no? Sino es multidisciplinar también, ¿no? Hoy en día, como les comentaba hace un rato, a veces no interesa mucho la opinión de determinado personaje o determinado grupo de personas. Me interesa la opinión de miles de personas, porque esas miles de personas pueden obviamente desencadenar un efecto. Y ese efecto puede cobrar vida y puede cobrar una permanencia temporal, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y esa permanencia temporal puede ser positiva, puede ser poco significativa o puede ser muy significativa, ¿no? La responsabilidad social es otra de las competencias transversales, ¿no? Tiene que ver con el razonamiento ético, ¿no? Con esa capacidad de razonar apropiadamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, en lo que respecta a qué? A lo, a lo, a lo correcto, ¿no es cierto? A una conducta correcta, ¿no? Que muchas veces se tergiversa o no se ve esa capacidad de razonar éticamente, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que el estudiante tiene que ser capaz de evaluar sus propios valores éticos y el contexto social de los problemas, ¿no? Reconocer los dilemas éticos en una variedad de circunstancias. ¿Ya? Los estudiantes adquieren su propia identidad ética, la que debe evolucionar con ellos en su vida universitaria y profesional, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, la responsabilidad social tiene que ver fundamentalmente, ¿no? Con la identidad ética que va evolucionando en ti, la que tú te formas y la que va a tener un impacto en tu vida universitaria y en tu vida profesional, ¿no? Y esto obviamente se discute mucho, porque comentábamos al inicio de la sesión de hoy, que han habido muchas personas, obviamente, que están implicadas en corrupción, pero que estudiaron, ¿no es cierto?, varios años en instituciones o en universidades o trabajaron en instituciones, ¿no?, que obviamente defendían, ¿no?, el alto contenido ético, ¿no?, el liderazgo ético por sobre todas las cosas, ¿no?, o el razonamiento ético, o la ética profesional, pero sin embargo terminaron siendo corruptos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O sea, ¿qué cosa pasó? ¿Qué falló en el razonamiento, no? ¿Por qué se perdió lo que era apropiado y lo que no era apropiado como parte de la conducta humana? ¿Qué pasó? O sea, no fue capaz de poder evaluar sus propios valores éticos, ¿no? O de repente, pues, el contexto social le era tan favorable que se olvidó de la parte ética, ¿no? Entonces, o de repente podemos echar mano a las diversas circunstancias que hubieron, ¿no? Pero de alguna u otra manera hay cosas, ¿no? O ese razonamiento, esa actitud ética, pues no tiene justificación, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el impacto en tu vida, ¿no? De repente en tu vida universitaria eres muy ético, pero en tu vida profesional no tanto. Entonces, esa responsabilidad social, ¿no es cierto?, tiene que ver, pues, ¿no?, con esa identidad que debe ir evolucionando en nosotros, pero en algunas personas, en algunos profesionales no ha evolucionado, sino ha involucionado, ¿no? Porque están en actos de corrupción, pues, terriblemente significativos y perjudiciales para el país y para la sociedad. El liderazgo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no?
estudiar y trabajar, buscando hacer una diferencia en la vida cívica de nuestras comunidades. Esto implica ¿qué cosa? Desarrollar o combinar, ¿no? O desarrollar esa combinación de conocimientos, habilidades, valores, ¿no? Y hasta aspectos motivacionales, ¿no? Para poder buscar o para poder hacer esa diferencia, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con el desarrollo individual, sino que tiene que ver con promover la calidad de vida, ¿no? En la comunidad a la cual pertenezca, ¿no? Entonces podría ser tu vecindario, luego organizaciones, ¿no? Sin perder de vista, ¿no? Las necesidades de un país o el contexto global del país, puntualmente. Bueno, y aquí entramos a ver un poco los temas del sílabo. Ahí tenemos una primera ayuda audiovisual que se las voy a pasar en un rato. ¿Ya? Y bueno, esto lo hemos dividido en el Classroom, si no me equivoco. Bueno, este es una pizarra colaborativa. Ya, esa es nuestra actividad del día de hoy también. Muy bien, esto lo hemos dividido en 4 unidades, ¿no? La clase de hoy día es una clase introductoria, ¿no? Los PPTs van a ir complementando y tenemos estas 4 unidades, ¿no? Ahí hemos colgado el sílabo, que es el mismo que estamos viendo, y ahí posteriormente vamos a colgar una serie de materiales, ¿no? Hoy día, porque es la primera clase, estamos viendo todos estos aspectos. Muy bien. Entonces, esta programación de contenidos, ¿no? Lo que hemos visto es un poquito el modelo educativo de estudios generales, ¿no? Ya hemos explicado en cierta forma algunos aspectos relevantes del curso, que tienen que ver obviamente con tu pensamiento crítico, con tu capacidad para resolver, con tu creatividad y todos aquellos elementos, pues, ¿no? Que nos permitan comprender e interactuar con nuestra realidad nacional y con la realidad mundial, ¿cierto? Siempre con criterio proactivo, siendo lo más imparcial posible para poder analizar algunos aspectos o algunos hechos económicos, políticos, sociales, culturales, fundamentalmente, ¿no? Entonces, en esta parte, pues, una de las partes importantes es aplicar ese razonamiento ético, ¿no? A partir de la reflexión, ¿no? Y de los cambios en las estructuras políticas y las relaciones culturales, ¿no? Para poder seguir o mantener un desarrollo pleno del pensamiento crítico y creativo, ¿no? Y de alguna otra manera ese razonamiento crítico creativo nos permita, obviamente, encauzar los problemas de desigualdad, discriminación, de violencia, ¿no? Hacia nuestra propia experiencia, es decir, nuestra propia experiencia personal, que implica qué cosa, nuestra propia cosmovisión del mundo, ¿no? ¿Ok? Sin dejar de reconocer, ¿no? ¿No? O para poder implicar, ¿no? O para poder concretar, ¿no es cierto?, el reconocimiento, la importancia de la defensa del Estado de Derecho, la tolerancia, el diálogo y el trabajo en equipo. Y esto va a permitir de alguna u otra manera desarrollar el potencial ético, ¿no? En ejercicio de cualquier ciudadano puntualmente. Bueno, tenemos la organización. Bueno, hemos visto que el curso está organizado de esta manera. Estamos viendo los contenidos. Vamos a ver, vamos a omitir esto un segundo, ¿no? Entonces hay una serie de estrategias metodológicas. Hay una parte acá que tiene que ver pues con los resultados de evaluación, ¿no? ¿Ya? Entonces la unidad 1, la realidad nacional y sus componentes, la realidad nacional y sus componentes culturales, la realidad nacional y sus componentes sociales,
la realidad nacional y sus componentes económicos, ¿no? Entonces, estas unidades también son importantes, ¿ya? Y nos va a permitir en todo caso, pues, poder de repente desarrollar una serie de trabajos, ¿no? Como una exposición oral grupal, ¿no? Con una rúbrica que emplaza, ¿qué cosa? Una lista de cotejo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, en el caso de la unidad 1, ¿no? Distinguir los conceptos de realidad nacional y su relación con las ciencias sociales, identificar la importancia y los tipos de regímenes políticos, es muy importante, ¿no? A nivel de criterio de capacidad, ¿no? A nivel de desempeño, lo que se tiene que hacer es argumentar los diversos componentes donde, o que permiten relacionar los aspectos políticos, ¿no? El producto es una exposición oral o grupal, la rúbrica es una lista de cotejo principalmente, ¿no? En la otra parte, en el otro criterio, la unidad 1 entiende la estructura institucional del Estado peruano y el ejercicio de la ciudadanía en el Perú, de los partidos políticos y de las elecciones, ¿no? Es decir, a nivel de desempeño, esto se logra mejor a través de sistematizar la información sobre las instituciones que componen el Estado y el rol de la ciudadanía dentro de un sistema democrático, ¿no? El producto o el entregable es un ensayo, ¿no? Entonces, un ensayo grupal principalmente. Una lista de cotejo también. Entonces, acá tenemos los componentes políticos, los componentes culturales, ¿no? Problemas de violencia de género y discriminación racial con su experiencia personal, asume una posición crítica que le permita asumir una responsabilidad en su ejercicio ciudadano, ¿no? Entonces, mapas mentales, infografías, mapas conceptuales, fundamentalmente, ¿no? Es decir, los grupos van a tener que abordar estos temas, ¿no? Y desarrollar el entregable o el producto. El otro aspecto de este criterio es identificar los peligros para la democracia y el conocimiento científico del fenómeno de la posverdad en el marco de la sociedad del espectáculo, ¿no? Entonces hay que ver este tema, es un tema bastante interesante. Afirma su compromiso con los valores democráticos, con el conocimiento científico y la veracidad como medios para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces acá tenemos que exponer un caso, ¿no? Por ejemplo, la televisión basura, por ejemplo, ¿no? O los programas considerados de tipo basura, por ejemplo, ¿no? En el caso de la tercera unidad, la realidad nacional y sus componentes sociales, el criterio de capacidad es identificar el proceso de configuración de la sociedad peruana a través de conceptos de las ciencias sociales, analizando las manifestaciones de violencia y conflictos sociales en el Perú. Un poco la idea es reflexionar sobre la multidisciplinariedad de los fenómenos sociales y el rol de los actores sociales, ¿no? Esto también es muy importante. Entonces acá hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, para poder de repente desarrollar, ¿no? Hay una serie de casos bastante interesantes. En el otro criterio, analiza la relación entre la educación superior, el empleo y los cambios sociales con respecto a las manifestaciones y organizaciones religiosas, ¿no? Reflexiona sobre el rol de los diversos actores sociales en el marco de la consolidación de procesos sociales, ¿no? Análisis de casos. En la unidad 4, la realidad nacional y sus componentes económicos, el primer criterio de capacidad tiene que ver con reconocer la importancia de los diversos actores económicos o grupos de poder económicos y los múltiples acercamientos de la corrupción como fenómeno social, ¿no? Es un tema bastante interesante. Se plantea un acercamiento multidisciplinario crítico sobre el rol de los actores económicos, ¿no? Ahí vamos a dejar un tema bastante interesante. El otro criterio evidencia la presencia que tienen los jóvenes en el mundo laboral, la importancia del autoempleo y los problemas de su inserción. Entonces, dentro de este aspecto, ¿no? Es sistematizar la información de los desafíos que plantea el mercado laboral para los jóvenes, ¿no? Esto, obviamente, los entregables tienen que ver con infografías,
con mapas conceptuales puntualmente, ¿no? Y obviamente, pues, la lista de cotejo, ¿no?, que emplaza esta rúbrica, ¿no? Acá tenemos la fórmula de evaluación: examen parcial 20%, evaluación continua 30%, examen final 20%, evaluación continua 2, 30%. De esta forma sale el promedio, ¿no? Acá también tenemos una serie de aspectos o files, ¿no?, para que se pueda tener acceso a la información. Muy bien, quiero acá recalcar algunos aspectos. Vamos a ver. Entonces acá tenemos, pues, vamos a... Ya, ese vínculo está en el aula virtual, pero igual lo voy a volver a copiar acá. Vamos a ponerlo acá en el chat. Listo. Ya, eso es para ver básicamente, para poder entender el tema de las ciencias sociales como tal. Listo. Ya, o sea, en mi caso, ¿no? Y ustedes saben, de repente ustedes me pueden buscar ahí en redes, ¿no? Me pueden buscar en, no sé, en LinkedIn, ¿no? En la página web del profesor, ¿no? Entonces, en el blog, de repente, que hay por ahí, que se llama Complejidad Económica y Social, ya, donde se ha avanzado algunos aspectos, pues, relacionados a la pandemia, ¿no? Me puse a hacer, a elucubrar una serie de elementos, ¿no?, aplicando algunas ecuaciones epidemiológicas para poder de repente tener una lectura, ¿no?, básica de la pandemia, ¿no? Esto ha sido en el año 2020, básicamente. Ya, entonces ahí tenemos la primera parte que tiene que ver con entender el contexto, ¿no? Los regímenes políticos, ¿no? Porque es importante estos regímenes políticos, el parlamentarismo, el presidencialismo, cómo funciona el presidencialismo en el Perú, ¿no? Hay un documento, en todo caso, pues, de Henry Peace, ¿no?, que es bastante importante para poder analizar. Entonces ustedes tienen una serie de ayudas audiovisuales, una serie de lecturas que se tienen que revisar, ¿no? O sea, si tenemos una sesión 1, previamente ya debe haberse revisado, ¿no?, el link. Si tenemos una sesión como la sesión 2, que me parece que es el día de mañana, vamos a conversar un poco sobre el parlamentarismo, sobre el presidencialismo, pero sobre todo la lectura, ¿no? Cómo funciona el presidencialismo en el Perú. Entonces, ¿qué cosa va a hacer cada grupo en este caso, ¿no?, para, por ejemplo, acá, ¿no? Esta es una herramienta, ¿no? Esta es una pizarra colaborativa. Yo la voy a compartir con ustedes, por ejemplo, ¿no? Acá ¿no?, voy a poner acá a cada coordinador de grupo, se le va a compartir, y cada coordinador de grupo va a compartir con su grupo el enlace o el link, ¿no? Si es que no puedo poner a los demás, ¿no? Si es que pongo a todos. Entonces acá tenemos, pues, realidad nacional y mundial, riesgo empresarial, riesgo financiero, riesgo total, algunos indicadores, ¿no? Entonces acá tenemos uno, por ejemplo, ¿no?, que es un documento, es un artículo científico, por ejemplo, ¿no? Crecimiento económico e inequidad en el sector salud, por ejemplo, ¿no? Discute la relación entre la inequidad en salud y el crecimiento económico. Se revisa el significado general de estos y otros conceptos relacionados. Desarrollo económico, desigualdades en salud. Se presentan algunos estudios que ilustran las diferentes hipótesis sobre la evolución histórica de la inequidad en salud, y se analizan 3 casos: Estados Unidos, 1920 y 1940, en años recientes, y Finlandia durante la expansión de los 80 y la recesión de los 90, para mostrar la evolución de las inequidades en salud durante los periodos de expansión y recesión de economías de mercado sometidas al denominado ciclo económico, ¿no? O sea, siempre hay un ciclo económico en toda la sociedad, ¿no? Las inequidades en salud, entre otros, entre grupos étnicos y entre clases sociales, son frecuentes en sociedades modernas
y algunas de estas inequidades parecen estar aumentando. Al parecer, los periodos de expansión económica no son favorables para la disminución de las inequidades en salud. Por el contrario, y en contra de lo que podría intuirse, los datos sugieren que es durante los periodos de recesión cuando tienden a reducir las inequidades en salud entre grupos privilegiados y desfavorecidos, ¿no? Entonces acá tenemos tenemos el resumen, dentro del resumen de un artículo científico está la carnecita, y estas últimas dos conclusiones son interesantes, ¿no? Los periodos, o sea, todo el mundo cree que cuando la economía está bien, ¿no es cierto?, se pueden reducir las brechas en salud y en educación. Sin embargo, los datos, seguramente su análisis, sus resultados, indican que es todo lo contrario, ¿no? Que es precisamente en los momentos de recesión, ¿no?, cuando se pueden resolver las inequidades en salud, por ejemplo, ¿no? Entonces es bastante interesante porque contradice la lógica, ¿no? Porque ¿qué nos dice la lógica? Si el país está bien, debe tender a resolver mejor los problemas de salud, de educación, los problemas sociales, ¿no? Pero sin embargo, el artículo científico, el estudio emplaza lo contrario, ¿no? Eso también es fundamentalmente importante. Ya, muy bien, a ver si me prestan atención, por favor. Tenemos que hacer dos cosas en este momento. A ver, un ratito. Muy bien, ahí se los he puesto en el chat, ¿no? Elegir a una delegada o delegado del curso y formar los grupos de trabajo. Ya, entonces, eh, me ponen acá, por favor, de acuerdo a lo que ustedes quieran implicar, ¿no? Yo puedo elegir a cualquiera de ustedes, pero me gustaría en todo caso, ¿no?, que la decisión sea de todos, si no es de todos, de la mayoría. ¿Ya? A ver, adelante, por favor, confirmen si me escuchan. ¿Están ahí, muchachos? Sí, Sí, Alejandra, profesor. adelante. Sí, profesor, disculpe, yo tenía una duda. ¿Cuándo es que nos va a enviar la invitación para el aula virtual? A ver, hoy día se las he enviado, ¿ah? A ver, Disculpe, profesor, pero no se ha enviado el Classroom. Lo que se envió fue un correo diciendo el horario, bueno, el link de las clases, pero no se ha enviado un Classroom. a ver. Hemos enviado los links del lunes y martes, ¿no es cierto? Realidad nacional y mundial. Ok. En todo caso, permítanme un segundito. Ustedes se pueden apuntar a la clase, ¿no es cierto? Vamos a darles el código en todo caso. Ya, ese es el código, ¿no?, para apuntarse. Ya, pero aquí he visto, bueno, estaba viendo hace un rato. Ok. Que ninguno todavía se ha apuntado. Bueno, ya. Bueno, ahí les estoy dando el código para que puedan apuntarse a la clase. ¿Saben cómo, no es cierto? Entran acá al Classroom, ¿no? Dicen de apuntarse a una clase, ¿no? Y les va a pedir el código. Y ustedes ponen el código, ¿ya? Qué raro, pensé que se lo había enviado, pero no importa. ¿Están ahí, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profesor. Ok. Muy bien. ¿Ya? Entonces, por favor, ok, perfecto. A ver, por favor, ok, muy bien. O sea, son 37 personas. Yo calculo, ¿no es cierto? A ver, 5 grupos de 5 y 2 grupos de 6, ¿no? Ok, gracias, Hailey. A ver, serían en todo caso, pues vamos a ponerlo acá. 5 grupos
Ok, en este caso serían 5 grupos de 5 integrantes y 2 grupos de 6 integrantes porque son 37, ¿no? ¿Ya? Y esto es que hay varios que no han venido como 5 o 6 personas, ¿no? O 4 personas, mejor dicho, porque habían 2 que tenían problemas. ¿Ya? Entonces, a ver muchachos, si fueran ustedes tan amables, ya, antes de empezar con la actividad del día de hoy, ya, yo les pediría por favor eh, que podamos elegir a una persona que va a ser el nexo entre el profesor y el curso, en este caso delegado o delegada, y que me manden los integrantes de grupo. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle acá. jbasigalupo.p, ¿no? Universidad Nacional Mayor de San Marcos.edu.p. Ahí me mandan los grupos, ¿no? Pero primero, por favor, elijamos a la persona o quieren que yo la elija. De repente no todos están de acuerdo, por eso preferiría que a través de ustedes puedan elegir a una persona como delegado, ¿ya? Entonces, vamos a darle 10 minutos, son 4:40, 4:50. Voy a volver con ustedes. ¿Les parece? Muchachos, ¿están? ¿Ya se durmieron? Sí, profesor, lo estamos Sí, escuchando. profesor. Ok, muy amables. Entonces, en 10 minutos nos vemos. Paso, paso. Ellos entregaron.